Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede de conectarnos una vez más. La honra y la gloria sea para Él. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a mi vida y a la de todos los que sea su voluntad. Que Él prepare nuestras mentes, nuestros corazones. Dios bendiga a mi hermana Santos, mi hermana Sara, que ya han puesto en manos del Señor este espacio, porque nosotros necesitamos que el Señor hable a nuestra vida. Yo misma no necesito hablarme a mí misma, yo necesito que el Señor me hable. Y sé que todos necesitamos que sea el Señor que nos hable, que diga las palabras que sean la voluntad del Señor, y las que no provengan de Él, pues que no las diga. Porque lo que viene del Señor es edificativo. Nos ayuda, nos hace crecer, todo con el propósito que Él quiere cumplir en nosotros. Así que gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me brinda para poder desempeñar este privilegio, que para mí es eso, un privilegio, el hablar de la palabra del Señor, aún no pudiendo, aún no entendiendo muchas cosas, pero es ahí donde entendemos que no es de lo que sabemos ni podemos, sino que el Señor lo que quiere es obediencia, porque Él es el que hace todo. Así que en esta hora, con ayuda, con la guía del Espíritu Santo, se acuerda que la semana pasada hablábamos de ese tema, la guianza del Espíritu Santo. Y decíamos que la guianza del Espíritu Santo produce en nosotros una de las cosas muy importantes, y entre ellas la virtud de la prudencia. Y ahí está ese nuevo tema que vamos a desarrollar con ayuda del Señor. La prudencia es algo que no solamente es necesario pronunciarla, conocerla, sino que lo más importante es practicarla. Va de la mano con lo de la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios y eso hace tener dominio propio, cómo actuar, y la prudencia va dentro de eso, porque como hijos de Dios, por eso el tema no solamente es la prudencia, sino la prudencia en los hijos de Dios. En el mundo como tal, es un valor, es una virtud muy importante dentro del ser humano, el sabernos comportar. Pero como nosotros, por misericordia, el Señor también nos ha permitido no solamente formar parte de esta humanidad, sino también ser escogidos por Él para ser llamados sus hijos. Aún más tenemos que tener cuidado qué hacemos todos los días, cómo lo hacemos, y parte desde una actitud, qué hablamos, qué acciones tenemos. Y yo he escuchado personas que dicen, no, esta persona es más educada porque lo relacionan con la educación. Esta persona es más educada porque estudió. Y los valores y la educación y todos los sinónimos que podamos mencionar no tienen nada que ver con haber estudiado. El estudiar es aprender ciencias, es aprender sobre una rama en específico, una ciencia en específico. Pero eso no hace que por consecuencia tengamos adheridos los valores. No. Sino que es por nuestra propia forma, nuestra propia cuenta, digamos así. Obviamente, dependiendo de Dios, que tiene que ir encaminada nuestra conducta, nuestro accionar. Si nos damos cuenta, la misma palabra habla de cómo nos debemos comportar.
la prudencia es una de las cosas mencionadas en la palabra. Y las leyes, usted ve que si las incumplimos hay una sanción. Y no solo hablo de lo jurídico, sino también de las morales. Si usted se fija, si se comete algo fuera de lo moral, la consecuencia quizás no es que va a ir en detención. Quizás no va a ser una multa, pero sí la consecuencia de lo social, de la señalización, de todas las cosas que usted conoce. Pero vemos ahí que cada una de las ramas en sí de la, como le digo, de lo que es la ley, porque la ley nació, lo primero que existieron fueron las leyes espirituales, después vinieron las morales y por último las legales. Entonces vemos ahí, si nosotros sabemos que infringimos algo que no está bien y sabemos que hay una consecuencia, lo mismo es y mucho más especial con las leyes espirituales. Entonces vemos en ese sentido que esto está en la palabra, es porque Dios quiere que nosotros nos dirijamos en prudencia. Máximo nosotros que estamos en Cristo, acuérdese que nosotros somos carta leída de todo el mundo. La gente de afuera está más pendiente en señalar lo malo que lo bueno, por lo mismo, porque no elogian o no mencionan lo positivo, sino que están pendientes de ver qué van a señalar. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, porque no solamente es nuestro testimonio, sino también a quien nosotros representamos. Y nosotros no nos representamos solo, representamos el reino de Cristo, representamos esa redención que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestras vidas. Entonces, por eso el tema más específico, la prudencia en los hijos de Dios, porque al abordar la prudencia como manera general, hablaríamos a público en general, pero en este caso lo estamos abordando específicamente para los hijos de Dios. Y vemos ahí en una de las láminas la definición de prudencia. La prudencia dice que es la virtud que consiste en actuar con cautela, sensatez, moderación y buen juicio. ¿Para qué? Para evitar problemas. Vemos que nos da un parámetro de lo que es en sí y habla de un actuar, ¿verdad? Porque donde es manifestada la prudencia es actuando, no diciéndola, no pensándola, es actuando. Entonces, dice que con cautela, con sensatez, con moderación y con buen juicio. Es decir, nosotros no tenemos que irnos a guiar por un impulso, sino pensar antes de actuar. Y no al contrario, actuar y después pensar. Porque a veces pasa que se actúa y después se está pensando, ¿y ya para qué? Si ya lo que hicimos, lo hicimos. Diferente es pensarlo, considerarlo y luego accionar. Porque así nos evitaríamos muchos problemas. Y de hecho eso dice al final, para evitar problemas. Los sinónimos de la prudencia es la cautela, el cuidado, la sensatez, la racionalidad, la consideración, la reflexión, el detenimiento. Si se fija, todo apunta a que hay que considerar cada acción. En un sentido espiritual, ¿en qué podemos sintetizar esto? En el dominio propio. Porque humanamente somos así impulsivos, defensivos. Muchas veces sin pensar se hacen las cosas. Pero no debemos considerar los pros, los contras, los beneficios.
de todo lo que hacemos todos los días, en todas las áreas. Nosotros somos seres racionales, seres vivos que estamos todos los días activos haciendo cosas. Y todas las tenemos que estar haciendo sabiamente, correctamente. Vamos a ver lo que es la base bíblica de la prudencia. En Proverbios 2:11, también en Proverbios 14:8, en Proverbios 13:16 y en Proverbios 20:15. Vemos que en Proverbios están basadas todas en las citas bíblicas que he traído a presencia por el tema. Y los vamos a leer para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: la discreción, en Proverbios 2:11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dice la discreción. Y el actuar con discreción es parte de tener prudencia. Hay personas que les pasan cosas, ya sean negativas o positivas, y no guardan silencio sobre ello. Y no sé si usted lo ha comprobado, pero cuando venimos y manifestamos todas las cosas, por ejemplo, si es una proyección, si es algo que queremos hacer, no se da. No se da si andamos diciendo queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No se da. No se da. Hay que contar el testimonio del milagro, no el proceso. Por eso dice que la discreción te guardará. Muchas victorias, muchas cosas que nosotros posiblemente estuvieran en nuestras manos no han llegado porque no hemos sido discretos. Y esto es en todo el sentido. O imagínense cuando nos pasa algo lamentable. Yo soy del pensamiento de que el Espíritu Santo pone sentir en el corazón, ¿verdad? Hablábamos de eso en una enseñanza anterior. Y ejecutar el sentir está bien porque es el Espíritu Santo que guía ese sentir. Y van a haber personas que van a apoyar espiritualmente, ya sea una palabra de ánimo, en un consejo, en oración. Pero seamos conscientes, si nos dejamos llevar por un impulso al primero que encontramos, le contamos el hecho lamentable, peor aún si esa persona nos conoce y no nos estima mucho, ¿cree usted que se va a solidarizar? No, al contrario, va a disfrutar el mal momento de uno. Por eso tenemos que ser cuidadosos en qué cosas contamos y a quiénes se las contamos. Hay que pensar antes, ¿esta persona me va a ayudar? ¿Esto lo está guiando el Espíritu Santo? ¿O solamente me quiero desahogar como sea? No que después podemos lamentar una acción de un tercero porque no supimos manejar con discreción una situación. En Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Vemos que nos vuelve a hablar otra vez en este sentido a lo inverso, ¿verdad? De la indiscreción. Es decir, que va enfocado siempre en la discreción. Entonces vemos ahí la importancia de ser cuidadosos con lo que hablamos. Porque nosotros tenemos que pensar antes de lo que vamos a decir.
tenemos que valorar cuál va a ser el resultado de eso. No solo por desahogarnos. En Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede ¿con qué? Con sabiduría. Ve ahí que la prudencia va de la mano con la sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. O sea, la sabiduría es lo opuesto a la necedad. Y la prudencia va de la mano con la sabiduría. ¿Y de quién viene la sabiduría? Viene de Dios. Es a Él que la tenemos que pedir para nosotros poder tenerla. En Proverbios 20:15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Mire qué bonito. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. ¿Qué nos está diciendo aquí los labios prudentes? Es decir, esos labios que no van a hablar engaño, no van a hablar para lastimar, no van a hablar calumnia, chisme, etcétera, etcétera, sino que al contrario van a hablar cosas prudentes, guiadas por el Espíritu Santo, llenas de sabiduría, dirigidas por Dios. Es decir, que el hablar con prudencia va a dar edificación no solamente a nuestra vida, sino también a los demás. Pero el no hacerlo va a haber destrucción para nuestra propia vida y también para los demás. Vemos ahí que hay ese respaldo bíblico y hay muchos versos más sobre esto, que los podemos leer con detención porque la palabra es súper amplia. En el sentido que vemos que bíblicamente está respaldado la importancia de la prudencia, la bendición. Hay una serie de puntos que he descrito para hablar de manera breve de cada uno, que a nosotros nos puede servir para tener mucho más cuidado en algunas cosas que a veces desconocemos y creemos que están bien y realmente no están bien, no se están viendo prudentes. Una de esas es pensar antes de actuar. Lo que le venía diciendo hace un momento. O sea, considerar, valorar, pasar primero en ese pensamiento, la valoración, esto estará bien, esto no. Lo debo hablar, no lo debo hablar, debo ir, no debo ir, debo hacer esto, no lo debo hacer. Eso es pensar antes de actuar. Y no lo contrario, como le he mencionado hace un momento. Pensar hasta que ya actuamos. Ahí ya es muy tarde. El pensar antes de actuar nos va a librar de muchos problemas. Problemas que a veces vienen y a veces pensamos que son procesos. A veces pensamos que son pruebas. Cuando realmente son consecuencias de nuestras imprudencias. Otro punto, no preguntar sobre cosas privadas. Yo sé que hay niveles de confianza, ¿verdad? Pero hay personas que no hay confianza ni tampoco tan cercana. Y tema de conversación no debe ser el sueldo, ni la edad, ni qué pareja tiene, ni si tiene o no tiene hijos, o qué problemas tiene, etcétera, etcétera. Imagínense que sea de repente una conversación nueva con alguien que ni conocemos, o aún conociéndolo, pero cada quien maneja sus situaciones muy personales y nosotros quiénes somos para estarle preguntando cosas tan privadas. No sé si ha escuchado usted de repente, y ahí cuánto gana usted, pero gana bien. Como hijos de Dios tenemos que ser prudentes y eso no se pregunta. Eso no se pregunta cuánto le quedó a usted, cuánto gana. No se pregunta. Mire usted, yo le calculo tantos años o tiene más. Claro, si no están preguntando la edad y por eso sale la confianza y usted cuántos tiene. Pero si nadie está preguntando, imagínese que
Que de repente se salga, yo pensaba que tenía más. A cualquiera se le baja la moral. Es que yo lo vi de tanto. No, eso no se hace. Tenemos que ser cuidadosos con el tema de la edad. Todas las personas tenemos un ritmo de vida distinto. Hay personas que tienen un nivel de vida más ajetreado. El ADN también, usted sabe, la genética, que a veces pues hay personas que se conservan más juveniles que otras. Y o sea, es un tema muy diverso, que los que somos blancos se nos ven más rápido las líneas que los morenitos. O sea, es una inmensidad de factores como para generalizar cómo se ve alguien de 20, de 30, 50, 70. O sea, no podemos generalizar cómo se ven todos, cómo nos vemos todos. Entonces son cosas que no debemos mencionar, máximo si se está en público y sacar un tema así. Porque podemos lastimar a alguien. Y la pregunta para saber si es prudente o no lo que vamos a hacer es preguntarnos siempre, ¿esto va a traer beneficio o va a traer lastimar a alguien? Según sea la respuesta, digámoslo o no digámoslo. Usted sabe que al soltero le pregunta el millón es cuándo se va a casar, pues. Ya lo dejó el tren. Llegó ahora mi hijo, mi hija. No, hermano, eso no se dice. Pueda tener la edad que tenga el hermano, el siervo, la sierva, pero no. Esos temas nosotros no tenemos que presionar a nadie. Son decisiones también muy personales. Es mejor esperar en Dios que Él sea que dé respuesta, que estemos ahí pensando que porque una persona se casó a los 20 está bien que todo mundo se case a los 20. No, cada quien lleva su ritmo de vida. Otros dicen, no, yo me casé joven para tener los hijos joven y eso de tener, o sea, son comentarios, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Todas las personas somos un mundo. Está bien el que se casó a los 20, el que se casó a los 30, a los 40, o sea, para cada quien está bien en el momento que lo haya hecho. ¿Sabe qué es lo importante? Haberlo hecho en la voluntad de Dios, eso es lo importante, no la edad. Pero el punto es ese, que si una vez alguien se casó, ¿qué sabemos nosotros las circunstancias que pueda estar pasando una pareja? Sabe que en estos tiempos un embarazo es un milagro del Señor. O sea, son una infinidad de parejas que tienen problemas para poder tener hijos. Imagínense que salga el tema, ¿y para cuándo los hijos? Y en los que tenemos un hijo ya después, ¿y cuándo viene el hermanito? Pues y la hermanita. Si eso es un asunto muy privado de cada pareja. Y cada familia sabe cómo maneja sus cosas y quién mejor que Dios sabe cómo lleva a cada familia. Hay parejas que no es que no quieren, es que no han podido. Y una familia no deja de ser familia porque no hayan hijos. Desde que se constituye un matrimonio ya es una familia. Si es cierto, los hijos son una gran bendición. Los hijos son milagros del Señor, traen alegría al hogar. Pero una pareja porque no ha podido tener hijos no deja de ser familia, sigue siendo familia. Y diferente es cuando la pareja ha elegido no tener más hijos o no tener hijos. Pero cuando la situación es que no han podido, hay que ser cuidadosos con ese tema. De que si hay hijos o no hay hijos y que para cuándo los hijos. Porque repito, podemos lastimar a alguien. O nos pueden contestar golpeante y salir lastimados nosotros. Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona por tomar temas imprudentes para hablar. O preguntarle también que qué problemas tienes, que mire, yo la veo así con ojeras, lo veo así todo demacrado y por ahí. No, eso no. Si vemos mal a alguien, oremos. Oremos, ya si la persona quiere hablar, mire, yo necesito que hablar de esto, ahí cambia la cosa. Pero nosotros de por sí no saquemos temas que no nos han mencionado. Además de eso, el actuar de manera reflexiva.
todo lo que vamos a hablar o hacer me beneficia y beneficia a los demás, o me afecta y afecta a los demás, porque tal vez por tocar temas que duelan provoquemos que la otra persona se sienta mal y a la misma vez nos responda con algo que nos lastime, porque abordamos algo que no era prudente. Debemos gestionar con cuidado la información confidencial. Hay personas que con la mayor confianza depositada en nosotros nos han compartido situaciones muy delicadas. Y venir y divulgar lo que nos ha dicho esa persona no es prudente. Y esto créanme que no abarca solamente a nivel cristiano, a nivel profesional también. Hay que tener ética. No podemos andar divulgando independientemente cuál sea el área. Por ejemplo, los médicos no pueden andar divulgando lo del paciente. A veces uno se sorprende. Yo he escuchado de unas jóvenes que están estudiando en el área de medicina y se ponen a mostrarle imágenes fuertes a los familiares. Eso no es ético. Dentro de la misma carrera se ve sobre esa área que es ético y que no. En el caso, por ejemplo, jurídico, sobre un expediente, sobre una situación que viene el cliente y viene y manifiesta, eso no se debe andar divulgando. Y así le puedo sacar muchísimos más ejemplos para que vea que no solamente abarca a nivel espiritual, sino también a nivel de lo que hagamos o elaboremos, porque eso no es ético. Y como ya he mencionado que nos íbamos a enfocar en lo espiritual, cuando se es líder, cuando se es ministro, pastor, en todo el sentido, ¿verdad? Cualquier liderazgo, hay que ser cuidadosos. Hay personas que se acercan porque necesitan ayuda, necesitan orientación sobre algo. Y ellos se acercan por el privilegio que se tiene de ser líder. Pero no hay que abusar de eso tampoco. Tenemos que ser cuidadosos porque ellos nos lo están confiando a nosotros. Temas muy delicados a veces, pero ni juzgar nos corresponde a nosotros, porque a veces son temas muy delicados, mucho menos vamos a venir a divulgarlo. No, hay que ser cuidadoso, porque si se sale eso de ahí donde se habló, se imagina usted el problema que se puede armar. Entonces tenemos que gestionar con cuidado lo que recibimos como información confidencial. También debemos evitar compartir información delicada o crítica sin notificar previamente a los destinatarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, como le vengo explicando anteriormente, hay cosas que son bien privadas, hay cosas que son bien delicadas. Y de repente puede ser que queremos ayudar a alguien y venimos y buscamos ayuda en otro, aparte de nosotros. Y ya después le venimos a la persona que nos dijo lo que le estaba pasando. Mire, fíjese que yo preocupada por usted, le busqué a esta persona que sabe de esto. No, si la persona vino y nos los contó a nosotros, ¿por qué ir a buscar un tercero? ¿Cómo es que le vamos a ir a buscar ayuda para algo si no le hemos notificado? Le voy a poner un ejemplo para que todos lo comprendamos. Viene alguien y me cuenta que está mal de salud. Y me manifiesta todo lo que le está pasando. Y por ejemplo puede hacer que yo le diga vamos a estar orando y dándole palabras de ánimo. Y en eso puede salir la pregunta, ¿y usted ya fue a pasar consulta por eso? Y la persona puede hacer que me haya dicho que sí o que no, pero supongamos que me dice que no.
Imagínese que yo al siguiente día me ponga a buscar un médico, dependiendo del área que está afectada en su cuerpo, y yo solo le tenga la sorpresa y le diga, fíjese que yo le busqué tal médico, porque como usted tiene esta situación y le armé la cita, la consulta y todo, pero antes no le pregunté, usted quiere ir, puede ir. El hecho que me haya contado no significa que yo tengo que tomar atribuciones que no me competen. Eso también es actuar imprudentemente. Porque esa persona bien fácilmente hubiese podido ir de un solo a una consulta, pero no vino y me lo contó, no para que le fuera a buscar un médico, sino para que orara, para que le diera palabras de ánimo. Y así con muchísimos ejemplos más que pudiéramos abordar este punto. También el preguntar antes de proponer algo que no se ha pedido. De repente viene alguien de visita, alguien que no veíamos con mucho tiempo, y es distinto si la persona sale, fíjese que yo quiero salir a tal lugar o quiero hacer esto, pero la casa anfitriona o la familia anfitriona que recibe a esta persona o a estas personas, sin que esta persona diga nada, empiece a armarle una salida, una comida, qué sé yo, cualquier cosa, sin antes valorar lo cansado que puede venir esa persona. Y hay casos, hermanos, que es un poco delicado tocar este punto, pero que hay que mencionarlo por cualquier situación para que también nosotros sepamos qué cosas están bien y qué no. Porque distinto es organizar algo y que, por ejemplo, como familia o como hogar, se cubra todo. Pero he visto situaciones de personas que arman una gran actividad con la esperanza y el propósito que pague el que llega de visita. Eso es imprudente. Y también he visto casos de personas que llegando el mismo día quiere que vaya allá, cuando ha habido horas de viaje, hay cansancio. Eso no es ser prudente, eso no es ser empático con el que está de visita. Entonces, cuando no ha salido de la persona que está visitando o de las personas que están visitando el salir, el hacer algo, no tenemos que estar ahí, mire, es que vamos a que viera aquí cómo es que esto y lo otro es necesario, usted viene acá. No, tiene que salir de la persona porque él es el visitante. La idea es que se sienta cómodo, no presionado. No vaya a ser que por querer hacerlo sentir amado, estimado, se sienta pero presionado y no quiera volver. Entonces en ese punto tenemos que ver lo previo antes de nosotros proponer algo, porque no debemos proponerlo. Esto es si nos tocara ser los que recibimos, ¿verdad? Pero puede ser también que al contrario se nos reciba. También cómo manejar esas situaciones, tenemos que ser prudentes y contestar de buena manera. También no aprovecharse de las invitaciones como comer, comprar algo, etcétera. Este también es un punto, que es bastante importante abordar en lo de la prudencia, porque siguiendo el ejemplo anterior, cuando hospedamos a alguien o recibimos a alguien, o aunque no lo hospedemos o no lo recibamos, pero digamos que vamos a compartir, ¿verdad? Y de repente alguien dice, no, vamos a comer, o salgamos, o vamos, yo quiero comprarte algo.
el hecho de ir y comprarlo o comer no es malo ni es imprudente. ¿Dónde nace la imprudencia? Un ejemplo, me dicen a mí, vamos que vamos a ir a comer pupusa, pay. Lo que todo salvadoreño sabe. Y viene y el que me invita se pide 3 pupusas. Y venga yo y no, pues hoy me invitaron, hoy voy a aprovechar y yo me pida 4 pupusas. Eso no es prudente. Nunca debemos de pedir más de lo que pidió el que está invitando. Y más delicado aún, si por ejemplo a mí me invitaron y yo ando con más personas. También esas personas que anden tienen que ser cuidadosas también en la misma dirección del que invitaron. No sé si ha visto casos así, que invitan a alguien, pero ese alguien también anda con más personas. Imagínese usted, le puse el ejemplo más claro, el de las pupusas, pero puede ser que el platillo que pidió la persona en el restaurante valía $10 y venimos y pedimos uno de 20. Si es verdad que nos invitó a comer, pero no para abusar. No sabemos cómo puede andar del presupuesto la otra persona. Es cierto, invitó, pero no sabemos. Tenemos que guiarnos en la dirección. Esta persona solo pidió 2 pupusas. No, perdón, pidió 3 pupusas. Entonces yo me voy a pedir 2, me voy a pedir 3, lo mismo que él se pidió. Hay que tener en cuenta, tenemos que visualizar más allá de lo que solamente escuchamos. También tenemos que ver, porque en la dirección o en el punto que la persona compra sabemos más o menos un estimado por dónde anda el presupuesto que está abordando para esa invitación. Entonces lo mismo también es con comprarse algo. De repente pues el Señor quiere bendecir, ¿verdad? Y llega alguien, mire, yo le quiero comprar algo. A mí esas cosas no me gustan, usted a mí solo de marca. No. Si la persona, su gesto es importante, es la acción de querernos comprar algo, el detalle. No si es de marca o no. Tampoco no tenemos que andar deduciendo si la persona tiene o no tiene. Porque eso no nos compete. Lo que nos compete a nosotros es actuar con prudencia. También el permitir que otros participen en lo que estamos haciendo es otro punto. Entender que no somos los únicos que podemos hacer las cosas. Incluso hay personas que pueden hacer mejores las cosas que nosotros mismos estamos haciendo. Y no hay que sentirnos únicos. Todos pueden hacer cosas aún mejores que nosotros. Entonces eso es actuar con prudencia, en el sentido que no tenemos que vernos así como tan yo y yo y yo. No, hay que dejar que los demás también participen, y eso es parte de la prudencia. Porque el egocentrismo no se ve prudente, puede lastimar a los demás, y como le digo, máximo en las cosas de Dios no podemos pensar que solo nosotros hacemos lo mejor, no. Tenemos que ser prudentes en el sentido de entender que son necesarias muchas acciones dentro de la obra del Señor, y que Dios prepara mucha gente para su honra y su gloria. También pedir el turno para participar, no andarse incluyendo sin que se haya sido llamado. Yo sé que a veces lo que se tiene es disposición, ¿verdad? Iniciativa, pero también hay que ser cuidadosos en lo que queremos participar y lo que queremos hacer. Por la razón que tenemos que ver la forma que se está abordando lo que se está haciendo. Por ejemplo, si han dicho de que van a nombrar, esperemos nuestro turno. Porque a veces lo que se busca es ser como visible para todos, pues sepan que yo soy tal persona, yo hago esto y lo otro. No, eso no es prudente. Eso no es prudente.
Si han dicho que van a nombrar o van a llamar, nosotros tenemos que esperar nuestro turno, que nos asignen lo que vamos a hacer. Pero no andar todo el tiempo ahí como queriendo imponer lo que vamos a hacer, porque se ve imprudente. Diferente es cuando digan, ¿quién lo puede hacer? Ahí es diferente. Ahí cualquiera puede tener la iniciativa. Pero cuando no ha sido de esa manera, hay que esperar nuestro turno. También evitar compartir fotos, comentarios, otras cosas de otras personas sin pedir permiso. Ese punto sí es bastante amplio. Hay situaciones, por ejemplo, digamos que hay una actividad, hay un momento que se compartió en la famosa foto, ¿verdad? Las hermanas que andan conmigo saben que yo siempre les digo, hermanas, tomen una foto para el recuerdo. Para el recuerdo. Ustedes no me han visto que pongo una foto con las hermanas de estado, ¿va? Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese punto. No es malo tomar video, no es malo tomarse fotos, no. Lo malo está en que nosotros, sin pedirle permiso a una persona que salga en la foto, nosotros la pongamos. Y si la persona es abierta y no le afecta nada, está bien, pero tenemos que actuar con prudencia y pensar en que no todas las personas se sienten y piensan igual. Hay personas que no les gusta que se comparta una foto. Hay que respetar eso. Eso es actuar con prudencia. No podemos obligar a nadie a que quiera compartir una foto. Si a nosotros nos gusta compartirla, está bien. Pero de que sea sin incluir a nadie que no le guste que se suba una foto. Un ejemplo, digamos que una mujer puede ser esté embarazada y se tome en foto. Y tal vez esta mujer no quiera compartir fotos embarazadas y viene alguien por ahí, postea una foto. O sea, le pongo este ejemplo porque en el sentido de que está guardándose algo personal. Entonces, imagínense de que ella, en el caso de la mujer, no quería que se supiera de su embarazo, pero vienen y ya se dieron cuenta todos por una foto que subió alguien, sin pedirle permiso, solamente tomó la foto y ya. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Les repito, si vamos a poner foto con alguien, lo indicado es que le preguntemos. O también sé de personas que hacen una actividad social muy íntima y ellos desean compartir fotos, después viene alguien y se les adelanta y postea a alguien antes, que el que lo iba a hacer. No, si es el evento social de esa persona, esas personas son las que tienen que decidir en qué momento compartir y si es que lo hacen a público abierto. Pero no venir nosotros y tomarnos atribución de hacerlo, porque eso es imprudente. Podemos hacer sentir mal a alguien. Entonces vemos que ahí no solamente fotos, no solamente videos, sino también comentarios, otras cosas sin pedir permiso. O sea, divulgar algo, creyendo que estamos haciendo bien. Hay que tener cuidado, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos en que nosotros vamos a exponer de otra persona. Y lo indicado es preguntarle. Porque si no es de nosotros que vamos a compartir algo, si ya es de otra persona, se entiende que es privado de aquella persona. Así puede ser una cuestión en la iglesia, pero no. Porque le repito, hay que respetar la vida social de cada persona. Porque nosotros no podemos venir a cambiar a nadie. Y el actuar con prudencia es que lo que hagamos beneficie a los demás. Y no que los afecte y los haga sentir mal. Entonces vemos que es bien importante
el actuar con prudencia. Hay muchas más cosas que pudiéramos mencionar que quizás nos van a detener de actuar. El pensar las cosas y tener ese cuidado de hacerlo con la prudencia. Porque se recuerda que dijimos que era la prudencia. Esa virtud que consistía en actuar con cautela, no por una emoción, no por un impulso, ni buscando el beneficio personal. Porque como hijos de Dios ya tenemos que ser bien cuidadosos en cada cosa que hacemos, en lo que pedimos, en lo que hablamos, donde andamos. Y pues ya vio usted hasta lo que posteamos. Tenemos que ser bien cuidadosos, porque no sea que con una de nuestras acciones imprudentes dañemos a alguien. Y como hijos de Dios estamos llamados para ser de bendición, no de dificultad. Y le reitero, el tema tiene muchos más puntos que pudiéramos abordar. Como por ejemplo, de repente están hablando dos personas de un tema y sin que nos hayan llamado, decir, mire, yo sé de eso, o incluirse en una conversación donde no estábamos llamados. También eso es imprudencia, porque estaban conversando esas dos personas, no nos han pedido nuestro aporte, pero cuando ya no nos lo piden, pues cambia todo. Sé que a veces es un poco duro abordar todas estas situaciones porque puede verse extremista, pero todo es con la finalidad que nos evitemos muchos problemas. A veces son acciones que nosotros mismos desconocemos que no están bien y puede ser porque ignoramos se ejecuten. Pero vemos que una vez nosotros nos profundizamos buscando sobre el tema, nos vamos a dar cuenta que es bien importante ser cuidadoso con todo lo que hacemos o decimos, para evitar muchas situaciones, y que tenemos que ver que no todas las cosas que creemos buenas a veces son buenas, al contrario, sino a veces afectan a otros y nos pueden afectar a nosotros. Así que ahora en adelante, con ayuda del Señor, todos nosotros, le digo todos nosotros porque ustedes se recuerdan, en el principio le dije que esto primero era para mí. Yo agarro lo que me corresponde a mí, y esto no es con el fin de que nos sintamos mal, no, sino que al contrario nos evitemos muchos problemas, porque por cositas tan sencillas así cualquiera puede decir, no, es que esa hermana o ese hermano es bien imprudente, yo no le confío nada, y o sea, no, que al contrario digan, yo en esa hermana, ese hermano es lleno de sabiduría de Dios, es bien prudente, bien cauteloso. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces la idea de la palabra y de estos consejos y de estos puntos es que nosotros día con día nos comportemos de la mejor manera posible, guiándonos en la dirección que Dios quiere, que seamos de bendición para todos los demás, todos los que están en nuestro entorno, y que aprendan de nuestro accionar, que digan, si el hermano o la hermana es así, yo quiero ser así también. Pero no que digan, no, es hermano y ese hermano es bien imprudente, bien aquí, es bien allá, yo no quiero ser así. No. Así que no es para que nos molestemos, sino para que crezcamos con la ayuda del Señor en este caminar. Porque no me deja mentir que la prudencia es muy importante en nuestro diario vivir. Así que ahora en adelante pensemos más antes de hacer todas las cosas, para que nos evitemos muchos problemas. Y les repito, para que después no andemos diciendo, este problema me vino porque Dios quiere que esté en proceso, me llegó la prueba. No, a veces por pura imprudencia de nosotros. Así que pensemos antes de actuar. En eso le resumo,
pensemos antes de actuar. Y retomo el tema de la semana pasada. Si usted y yo nos guiamos por el Espíritu Santo no nos va a dejar ser imprudentes. No. Nos va a ayudar a ser prudentes. Así que le doy gracias al Señor por este momento.